Los debates de la Escuela Luisa Ezquerra. Hola, ¿qué tal? Estamos en la Escuela Luisa Ezquerra y estamos en Madrid, la capital de España. Y desde aquí vamos a saludar a los contertulios que tenemos hoy tan especiales. Tenemos a Lola Pérez. Hola, ¿qué tal, Edu? A Carlos Martín. Hola, Edu. A Nahual Calouch. Hola, ¿qué tal? Y por último y no menos importante, a José González. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. En primer lugar, quería lanzaros la pregunta sobre lo que estáis estudiando concretamente en esta escuela, lo que viene siendo el doblaje y la locución. ¿Qué opináis de la profesión y por qué estáis estudiando y cómo habéis llegado hasta aquí? Bueno, empiezo yo. Bueno, yo soy Nahual, tengo 25 años y vengo de Melilla. Digamos que mi historia con el doblaje y la locución, más concretamente con el doblaje, viene de hace unos cuantos años. Bueno, empezó por diversión. Nos juntábamos amigas a doblar alguna serie, dibujos animados sobre todo, ¿no? Poniendo voces, improvisando. Era para echarnos unas risas. Y luego, pues, a ver, se supone que yo era de letras. Hice bachillerato de letras, hice 2 años de filología hispánica y nunca pensé que me llamaría la atención la rama artística, digamos, ¿no? La interpretación. Y me di cuenta de que sí, de que quería estudiar doblaje, pero no era el momento. Estaba estudiando la carrera y lo dejé para más adelante. Después, efectivamente, me di cuenta de que me llama la rama artística porque al final hice fotografía y cuando acabé, pues vi que era el momento de estudiar doblaje y me vine a Madrid a formarme en la escuela de Luisa Ezquerra. Y bueno, ahora pues sí quiero hacerlo más en serio, es también por diversión, aunque me tengo que trabajar personalmente la parte de disfrutarlo más, ¿no? Porque me pueden los nervios, ¿no? Por hacerlo bien, pues eso, los nervios, la preocupación de esto no lo hago bien, la dicción, tal, pero bueno, es algo que poco a poco, pues gracias a los profes que nos dan consejos y nos lo hacen mucho más fácil. Entonces, pues poco a poco, pues aprendiendo y disfrutando mucho. Muy bien, Lola, cuéntanos tú un poco tu experiencia. ¿Por qué te apuntaste a la escuela y cuál es tu objetivo principalmente? A ver, mi profesión no tiene nada que ver con esto. Soy secretaria de dirección, pero siempre he tenido ahí la vena del teatreo. Porque cuando estudiaba yo, bueno, pues hice algunas obras de teatro y tal. Entonces hubo un momento que dije, voy a hacer doblaje. Era una cosa que había tenido ahí siempre como que me picaba. Y estuve, bueno, en una especie de escuela dando unas clases de doblaje que no me gustaron. Y entonces, bueno, empecé a buscar escuelas, encontré esta escuela y debo decirte que a mí lo que más me tiraba de todo esto era el doblaje y hoy en día lo que más me gusta es la publicidad. Ahora me gusta menos el doblaje, me gusta el doblaje de dibujos animados, pero me gusta bastante más la publicidad, no sé, audiolibros, radioficción, voces corporativas, todo este tema. Y el doblaje, menos. Es lo que menos te tira, es el doblaje. Lo que menos me tira. ¿Y te ha ayudado el teatro, tus clases de teatro y demás a realizar lo que es el doblaje y estudiarlo? Sí, lógicamente sí. Además aquí es que tenemos clases de interpretación. Tenemos clases con una profesora de teatro muy buena, una actriz, y eso ayuda muchísimo, ayuda para el doblaje. Evidentemente tú estás viendo en una pantalla a una persona que está sintiendo algo y tú tienes que sentir eso mismo en ese momento. Entonces en teatro es más fácil porque eres tú, pero ahí lo que tienes que hacer es imitar a alguien. Y además en un tiempo, no sé, la verdad es que es complicado. Es complicado. Carlos, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, yo estoy aquí un poquito por casualidad. Nada más lejos de mis miras que hacer este tipo de cosas por mi personalidad. Soy un pelín tímido, ¿vale? Pero bueno, vengo de la banca, me tiré muchos años en una entidad, de repente te ves fuera con el tema de la crisis y estas cosas y te replanteas un poquito la vida. Y bueno, decidí que quería romper con todo y hacer algo nuevo. Y esto del doblaje y tal siempre lo he tenido como curiosidad hace muchos años de cómo coño se harán estas cosas y este tipo de historia, ¿no? Y me picó la curiosidad, me metí a hacer clases y tal, y la verdad que me ha enganchado.
me ha enganchado muchísimo, porque además no estoy en mi zona de confort para nada, o sea, no tiene nada que ver con mi personalidad. Lo bueno es que no te ven, solo te oyen, entonces bueno, digamos que no es como el teatro, que sí que te puede retener un poquito más en la timidez y tal, y aquí te puedes soltar bastante bien. Y siendo un trabajo en el que muchas veces supongo que tendrás que trabajar con compañeros, no siempre trabajarás solo, ¿cómo te afecta el que seas tímido, como tú nos dices, al que muchas veces te tengas que amoldar a otra persona si estás trabajando con él? O sea, ¿te ayuda o...? Te ayuda bastante tener a alguien al lado, porque te puedes guiar con él, te compenetras con él y bueno, todo sale como mucho mejor que estar solo grabando en banda. Y bueno, se sobrelleva y al final te acostumbras y no pasa nada. Por una persona o dos al lado tampoco se muere uno. ¿Encarna? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás mirando? Esta misión es crucial. Tenemos que divertirnos en las bandas. Espera, si no he terminado. Los buñuelos tienen muy buena pinta. El domingo siguiente cogió el tren para la capital. Caja de frigorífico abandonada. Los debates de la Escuela Luisa Ezquerra. Bueno, pues vamos con José González. Cuéntanos un poco tu experiencia, cuéntales a los oyentes cuál es tu objetivo en la escuela. Bueno, pues mi objetivo es ser completo. Yo me dedico yo soy actor, yo llevo en estos 7 años más o menos y vengo de Huelva. Yo nací en Huelva y me fui a Málaga a estudiar arte dramático porque no estudiaba nada, repetí bachillerato de sociales y me dediqué al arte dramático. Me metí en la carrera y también terminé el bachiller de arte escénica. Y surgiendo esto, pues llegué a Madrid, a la capital, que es donde es la cuna del teatro, es donde la verdad que hay muy buenos actores y muy buenos sitios para trabajar, pero hay que estar formado, hay que ser completo en lo que te gusta, y el doblaje te da una polivalencia también dentro y fuera de lo que es el curro y de lo que es esto. Y la verdad que lo disfruto mucho porque como he dicho antes muy bien, está en el atril y tú tienes que ser el personaje que tú estás viendo en pantalla. Tienes que no imitarlo, sino ser en ese momento lo que está haciendo el personaje, nada más mirarlo a los ojos, sentir lo que está sintiendo. Y la verdad que eso te ayuda mucho a la hora de interpretar después en el teatro o en cámara. Ajá, de acuerdo. Y bueno, yo quería ponerme un poco, ¿no?, en la perspectiva del oyente, del que no conoce nada de lo que es el doblaje y la locución, ¿no?, de esta bonita profesión que estáis contando. Tengo mucha gente, ¿no?, que para ellos esto es llegar, ponerte delante un micrófono y ves al personaje y, pues bueno, esto no es tan difícil, ¿no? O sea, me gustaría que explicaseis, ¿no?, desde que vosotros lo estáis estudiando y sois conscientes, ya lleváis un tiempo con esto. ¿Esto es fácil? ¿Hay que estudiarlo? ¿O se puede llegar delante de un micrófono y cualquiera puede hacerlo? Lola, esa es la que más veo que hace aspavientos. No. Hombre, por ejemplo, el docu-reality, que ahora está muy de moda, que sabes que A ver, para doblaje tienes que ensayar. El docu-reality no. Tiras y hasta donde llegues. Pero claro, el doblaje es que tienes que estudiarlo y te guía mucho lo que decía José, los ojos del actor o la actriz que esté allí. No es fácil, o sea, tú no puedes llegar y decir, voy a doblar a Harrison Ford en Indiana Jones. Pues no, de fuera puede parecer fácil, pero dentro no lo veo tan sencillo. O sea, entiendo sobre todo, Lola, bueno, como te he preguntado antes, el teatro, claro, obviamente te ha tenido que ayudar muchísimo entonces en esta profesión, claro. Claro, pero es que el teatro es distinto, porque tú estás creando el personaje. Vamos a ver, el director te dice cómo lo tienes que hacer. Pero, a ver, es que lo estás creando tú. Aquí ya lo ha creado otra persona. Y tú tienes que meterte dentro de esa creación. Entonces, si el actor que lo ha hecho es bueno, te ayuda mucho. Es mucho más fácil. Es más fácil porque le estás viendo los ojos, le estás viendo las expresiones, los movimientos. Si es un palo, pues sinceramente te cuesta. O sea que esto, para que lo entiendan un poco los oyentes, es un trabajo que no es llegar, ponerte delante un micrófono y soltar lo que está diciendo, porque supongo que vosotros tendréis el texto en español, ¿no? La película que saldrá en el idioma que esté, y lo tenéis doblado, tenéis el texto en español. No es llegar y leer y parece que esto lo puede hacer todo el mundo, ¿no, Carlos? No lo puede hacer todo el mundo. Esto conlleva un trabajo, vamos a ver, la parte técnica de la dicción y ese tipo de cosas lo puedes solventar con un logopeda o practicando y tal.
pero la parte difícil es la interpretación. Es decir, tú tienes a un actor más o menos bueno y lo que tienes que hacer es ser él, no tú mismo, sino él. Darle ese toque, esa interpretación, mejorarlo si puedes, y todo eso sin moverte. Es decir, tienes los movimientos limitados porque no puedes hacer ruido, no puedes pegar saltos, no puedes hacer muchas cosas. Te limitas a tu voz y unos cuantos gestos para poder sacar todo eso que el personaje lleva ahí. Entonces, el tema del doblaje es complicado. O sea, esto es una profesión difícil y como, por ejemplo, en un día que tienes complicado, que se te tuerce, tienes un mal día, ¿cómo llegas, Nahual? Por ejemplo, llegas y tienes un personaje, te toca pues una actriz muy alegre o tienes mismamente unos dibujos animados en el que supongo que tendrás que forzar un poco la voz o lo haces con tu voz, no sé, cuéntanos un poco cómo te metes en un personaje teniendo un mal día si tienes que reírte durante todo un anuncio, por ejemplo. Bueno, sí, yo quiero añadir sería seguir por lo que dicen los compañeros. Ahí es una dificultad añadida en el mundo de la interpretación en general. Olvidarte de quién eres, de tu vida, es decir, tú entras en el atril o en el estudio o te subes al escenario en teatro, por ejemplo, y ya te tienes que olvidar, obviamente, de lo que hay fuera. Te tienes que meter en la situación, en la escena y es como llevar una máscara, digamos, ¿no? Es ponerte la máscara y comenzar, ¿no? a contar la historia. Y bueno, aparte, yo quería añadir a lo que han hablado Lola y Carlos, que aparte de interpretar, yo creo que la dificultad también está en que el público no te ve a ti. Entonces, tienes que expresar con la voz. Es algo que en teatro, en televisión, en cine, por ejemplo, pues es, digamos, un poco más fácil porque, bueno, lo que expresas con la voz y también con gestos faciales y corporales, pero si nadie te ve es que es un, digamos, un trabajo, es doble trabajo, ¿no? Entonces, yo de momento, profesionalmente no me dedico a esto, pero sí que es verdad que sí que me he visto en la situación, ¿no? De llegar a clase y vienes con 1000 cosas en la cabeza, a lo mejor estás triste por algo o tienes algún problema y obviamente, claro, si te toca un personaje en el que tienes que estar saltando de alegría, aunque en el estudio no podemos saltar, por supuesto, pues tienes que esforzarte al máximo, sobre todo porque eso, repito, transmites con la voz y claro, el público no te ve, entonces es un esfuerzo máximo. Bueno, y para terminar un poco la ronda, José, nos has contado antes que has trabajado como actor, ¿no? Que eres actor y demás. Quería preguntarte un poco la diferencia que hay entre ser actor, ¿no? Como actor presencial y actor de doblaje, ¿no? Que es un poco lo que estás estudiando. ¿Qué es más complicado para ti o cuál es la diferencia un poco que te supone a ti entre un papel y otro? ¿Por dónde...? Hombre, como han dicho mis compañeros, el actor de teatro no tiene nada que ver con el actor de doblaje. Estás en un atril y nadie te ve. Como ha dicho mi compañera, nadie te ve y tienes que expresar con la voz. No estás en un teatro, te están viendo 1000 personas y ahí te lo tienes que creer para que los demás se lo crean. Te están mirando y te lo tienes que creer tú. Es más diferente que en el doblaje. En el doblaje te tienes que creer al tío de la pantalla, al personaje de la pantalla, para tú ser el personaje de la pantalla. Pero las dos tienen mucha dificultad, tanto como una como otra. Son complementarias las dos. Lo que tienes que tener para entrar en la escuela de Luisa Ezquerra es mucha ilusión. Muchas ganas de divertirse y de pasarlo bien. Capacidad de esfuerzo y de trabajo, porque por mucho que os enseñemos aquí, hace falta cierta disciplina y también trabajo en casa. Entusiasmo por conocerse a sí mismo y por conocer lo que es esta profesión. Y que sea una esponja, que se deje orientar. Ir a comerte el mundo y sobre todo pasión para poder aprender una técnica como es el doblaje o la locución publicitaria. Y quería preguntaros, es una profesión igual un poco que es poco reconocida, en el sentido de cuando tú ves una película, por ejemplo, hay voces que son muy características que reconocerías enseguida, como es la voz del que dobla Bruce Willis, ¿no? A Johnny Depp, etcétera. Luego es un trabajo que
poca gente conoce a esas personas y apenas sale, no tiene apenas reconocimiento, ¿no? No es un poco un trabajo muy castigado en ese sentido. Sí. Sí, yo por ejemplo estaba pensando en esto que me dices, yo el nombre de la mayoría de actores de doblaje no lo conozco, es decir, muchas veces quieres buscar información, ¿no? La persona que dobla tal personaje de tal serie o película y no lo encuentras. A mí me gustaría que se recogiera más información y también que hubiera más reconocimiento y se hablara más de esta profesión, ¿no? Porque son personas que están, o sea, no se les ve la cara, pero no significa que no existan. Es un trabajo muy sacrificado, con mucho mérito, el que esta profesión es una en la que, o sea, si no existiera, ¿cómo llegarían películas, series, audiolibros a personas que no entienden, que no entienden el inglés o el francés, o cómo nos llegarían, ¿no?, de otros países, proyectos cinematográficos, audiovisuales, etcétera? No, si no existe esta profesión, no, es decir, es que es imprescindible, ¿no? Y el trabajo de la actriz o el actor de doblaje debería tener mucho más reconocimiento y se debería hablar más de ello. Se debería tener más repercusión, digamos. Es decir, es que a mí el simple hecho de no conocer el nombre de una actriz, de un actor de doblaje que me encanta, es que me genera mucha frustración como espectadora y como, espero, futura actriz de doblaje. Bueno, supongo que habrá mucha gente que se pregunte y diga, bueno, nos puede llegar a España una película en inglés con los subtítulos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos leer y tenemos los subtítulos para poder leerlo. ¿Vosotros qué opináis? ¿Es mejor doblarla, no doblarla por el tema del inglés? Es decir, ¿nos ayuda o nos perjudica que esté dobladas al español? Yo quiero añadir, me gustaría decir algo así cortito que, cuando estaba hablando de que esta profesión es imprescindible, lo hago también pensando en las personas que no han tenido acceso, digamos, a una educación, es decir, una persona que no sepa inglés o que no sepa francés o portugués o cualquier idioma de otro país extranjero. ¿Cómo le llega, cómo puede acceder, ¿no?, a ese proyecto, a esa serie, a esa película? Una persona ciega, por ejemplo, con un audiolibro, es decir, es que a mí me parece precioso, de verdad. O sea, es una de las cosas bonitas de esta profesión, que todas las posibilidades que ofrece, todas estas alternativas, digamos, ¿no? Es decir, una persona que no puede leer tiene audiolibros, una persona que, ¿sabes? Entonces, es que es imprescindible, repito. Entonces, me he perdido un poco. Bueno, Lola, cuéntanos tú un poco tu opinión, ¿no? Si estás a favor del doblaje, aunque bueno, supongo que estudiando en una escuela de doblaje y queriendo ser esto, supongo que estarás a favor, pero convence un poco a la audiencia de que hay que doblar. Pues piensa, por ejemplo, en las personas mayores, que no tienen bien la vista o que no han podido estudiar. Pues bueno, aquí después de la Guerra Civil en España hay gente pues con 70, 80 años que no tuvieron acceso a una educación. Entonces, bueno, pues ellos se pierden si leen en la pantalla. No sé, para ellos me parece una ayuda. Y además, aquí ya sabes que nuestra asignatura pendiente es el inglés. En España todos hablamos un poco inglés, pero un poco, que es un poquito de risa. Y luego además eso, que hay películas, puede llegar una película alemana, una sueca, tal, y a ver, pues leerlo es muy difícil. Veo a Carlos que se ríe, no sé si quieres añadir algo. No, me parece imprescindible, porque no todos podemos saber todos los idiomas del mundo para ver cualquier película de cualquier nacionalidad. En ese es necesario doblar, no hay más. Y yo, sinceramente, lo de los subtítulos, ir al cine a leer no me gusta disfrutar de la peli. Y un buen doblaje no hace nada malo con la película, al revés, si es que la disfrutan más. José asiente con la cabeza, deduzco que tú estás de acuerdo con tus compañeros, ¿verdad? Totalmente, porque es muy importante que haya doblaje, muy importante. A ver, yo soy partidario también de la versión original, a mí me gusta mucho la versión original, ¿sabes? Hay muchos actores, incluso cuando estás doblando, no doblan una risa, un gesto, porque es una maravilla de ese actor y se quedan con la maravilla.
pero me parece muy importante que haya doblaje para las personas que no entienden inglés o no entienden francés o cualquier otro idioma. Me parece bastante importante. Muy bien, chicos, pues nada, pues muchísimas gracias por vuestras palabras, vuestras opiniones. Espero que la gente le haya gustado el debate que hemos tenido hoy. Os esperamos en el próximo debate aquí en la Escuela Luisa Ezquerra. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Chao.